Muy buenas noches, cordial saludo, doctor Luis Arturo, los estudiantes Sandra Milena Toro Cortés, Jesús Alberto Turizo Serpa. En esta noche vamos a exponer las posibilidades de innovación curricular para atender a las necesidades de la institución educativa Buenavista. Así es, profe. Doctor Luis Arturo, entonces nuestra exposición se va a componer de tres momentos. En el primero vamos a hablar de la tensión que detectamos en el currículo de nuestra institución. En un segundo momento vamos a hablar de la fundamentación teórica y en un tercer momento vamos a hablar un poco sobre la propuesta transformadora. Bueno, Sandra, el currículo entendido como una construcción histórica, cultural y política constituye uno de los dispositivos más influyentes en la configuración de las prácticas educativas y en la formación de los sujetos. En tanto define no solo los contenidos que se enseñan, sino también la forma de pensar, interpretar y relacionarse con el mundo. Desde esta perspectiva, analizar el currículo de la institución educativa Buenavista, ubicada en el norte de Colombia, específicamente en el departamento de Sucre, implica reconocer que aquel no es un instrumento neutro ni meramente técnico, sino un espacio atravesado por las tensiones entre diversas concepciones de conocimientos, intereses institucionales y realidades socioculturales, como que se requieren integrar saberes locales, prácticas culturales y realidades económicas del entorno. Así es, profe. Y mire que una de las principales tensiones que se evidencian corresponde a esa contradicción que existe entre esa estandarización promovida por las políticas educativas nacionales e internacionales y la necesidad de construir un currículo contextualizado que responda a las características culturales, sociales y económicas de los estudiantes. Esta contradicción se manifiesta en la medida en que el currículo institucional se encuentra fuertemente influenciado por estándares y lineamientos externos que buscan homogeneizar los procesos educativos, mientras que el contexto en el que se desarrolla la práctica pedagógica exige el reconocimiento de esos saberes propios que usted mencionaba. Y con esos saberes propios va también de la mano esas prácticas culturales locales y esas formas de conocimiento que no se encuentran contempladas dentro de dichos estándares. En este contexto, profe, pues resulta necesario analizar el papel que desempeñan las pruebas estandarizadas dentro de la configuración curricular. En la medida en que éstas han adquirido una posición, se podría decir, dominante, en la medida en que se considera conocimiento válido, generando procesos de regulación que condicionan las prácticas pedagógicas. Estas pruebas responden a una lógica de medición que busca establecer comparaciones entre instituciones y entre estudiantes, lo cual implica asumir que el aprendizaje es un proceso uniforme y cuantificable, desconociendo las particularidades del contexto. Entonces, en nuestra institución educativa Buenavista se ha evidenciado una brecha importante entre esas pruebas estandarizadas nacionales y los resultados obtenidos por el estudiantado, lo que ha generado pues una gran preocupación por parte de nuestros directivos docentes porque ellos, ellos se preocupan por no satisfacer las expectativas del Ministerio de Educación Nacional, que sumado a ello pues entonces ellos también eh, obtienen los resultados de otras instituciones, los comparan a nivel nacional, lo cual termina afectando la posición del país frente a la supranacional, que para nuestro caso es la OCDE, es un organismo que opera aquí en Colombia y que evalúa políticas públicas y el desempeño académico educativo a través de pruebas estandarizadas con las cuales ellos miden las competencias en matemáticas, en ciencias y en lectura crítica. El propósito de esta organización o de este organismo es que a través de esas pruebas ellos quieren guiar reformas para alinear el sistema nacional con estándares internacionales. Y que de hecho eso es un factor impositivo que afecta directamente a muchas instituciones y dentro de esas instituciones afectadas pues está la nuestra. Es importante, profe, resaltar también que la UNESCO advierte que las evaluaciones estandarizadas pueden proporcionar información sobre ciertos aspectos del aprendizaje,
pero no reflejan la totalidad de las competencias ni la diversidad de experiencias educativas. Entonces, cuando pensamos en nuestra institución educativa Buenavista, pues esta situación resulta muy problemática debido a que los estudiantes construyen esos conocimientos a partir de la interacción con un entorno rural urbano. La tradición oral, el trabajo agrícola y las prácticas comunitarias, que son saberes que no son reconocidos dentro de las pruebas estandarizadas ni dentro del currículo formal, lo cual genera un proceso de exclusión epistemológica que afecta a la identidad cultural de los estudiantes. Bueno, Sandra, desde una perspectiva crítica del currículo, lo cual reconoce que el conocimiento no es neutral, sino que se encuentra vinculado a relaciones de poder que determina que saberes son considerados legítimos. Paulo Freire señala que la educación nunca es neutra, sino que responde a una concepción del mundo y del ser humano, lo cual implica que el currículo refleja una determinada visión en la realidad. En el caso del currículo estandarizado, esta visión responde a una lógica tecnográfica que privilegia el reconocimiento científico formal sobre otros tipos de conocimientos, lo cual genera procesos de exclusión cultural. En este sentido, los estudiantes se ven obligados a aprender contenidos que no guardan relación con su realidad, lo cual afecta la significabilidad del aprendizaje. En consecuencia de todo esto, la innovación curricular se presenta como una necesidad fundamental en la medida en que permite superar las limitaciones del currículo tradicional. Lawrence Stanhouse sostiene que el currículo debe ser atendido como una propuesta susceptible de interpretación y transformación, lo cual implica que en esto no debe aplicarse de manera rígida, sino adaptarse al contexto donde se aplica este currículo. De acuerdo, profe. Entonces, esa necesidad de innovación curricular en nuestra institución, pues no puede comprenderse como un simple ajuste metodológico, todo lo contrario, tiene que entenderse como un proceso de resignificación profunda del sentido mismo del currículo, orientado a restablecer su vínculo con el contexto y con los sujetos que participan en el proceso educativo. Esta resignificación, profe, implica reconocer que el currículo no debe concebirse como un instrumento rígido diseñado exclusivamente para cumplir estándares externos, sino como una construcción dinámica que se transforma en función de las necesidades, los intereses y las realidades de los estudiantes. En este sentido, profe, la innovación curricular exige cuestionar la supremacía de la estandarización como criterio único de calidad en la medida en que ésta ha contribuido a consolidar prácticas pedagógicas centradas en la repetición de contenidos. Y esta problemática, profe, adquiere mayor relevancia cuando se considera que nuestro contexto rural urbano, en el cual pues nuestra institución se caracteriza por tener unas particularidades socioculturales que demandan un currículo flexible, capaz de integrar los saberes locales dentro del proceso educativo. Bueno, Sandra, teniendo en cuenta todo esto, el marco legal y la autonomía curricular se está basándose a la ley 115 de 1994, la cual define que el currículo como conjunto de criterios, programas y metodologías para la formación integral de los estudiantes. También tenemos la ley 715 del 2001, la que reconoce la responsabilidad institucional de organizar y adaptar el currículo a la población. Y finalmente tenemos la ley 1620-2013, que promueve competencias ciudadanas y desarrollo integral de los estudiantes. Es cierto, profe, pero mire, por ejemplo, que cuando hablamos de la ley 715 hay algo muy bello y es que esa ley propende por organizar y adaptar el currículo de acuerdo con las características y necesidades de la población. Mientras que esa ley 1620 es bella porque promueve las competencias ciudadanas que fortalezcan la participación y la convivencia, lo cual implica que el currículo debe ir más allá de los simples contenidos académicos. Bueno, Sandra, teniendo en cuenta toda la información dada, tenemos unas conclusiones preliminares
las cuales determinan que dentro de la institución educativa Buenavista debe orientarse hacia la construcción de un currículo pertinente, flexible y contextualizado, el cual esto permita la transformación de reconocer que el currículum no es un instrumento neutro, sino una herramienta de transformación social. También tenemos que el modelo educativo actual presenta limitaciones importantes en la medida que responde a una lógica de estandarización. Teniendo en cuenta todo esto, se puede construir una educación más pertinente y significativa, capaz de contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. Profe, otra conclusión preliminar es la relacionada con la tensión entre el contexto y la estandarización, porque es que esta tensión constituye uno de los principales desafíos de la educación contemporánea en la medida en la que pone evidencia la necesidad de transformar el currículo para hacerlo más pertinente. Y finalmente tenemos que la innovación curricular permite construir una educación más justa, pertinente y contextualizada, capaz de responder a las necesidades del siglo XXI, partiendo desde la identidad cultural de los estudiantes, superando la lógica de la estandarización y el reconocimiento a la diversidad como un elemento fundamental en el proceso educativo de los estudiantes. Es cierto, profe. Bueno, doctor Luis Arturo, definitivamente la innovación curricular es necesaria para una educación pertinente, justa y contextualizada que fortalezca la identidad cultural. A continuación, pues mostramos algunas de las referencias que tuvimos en cuenta para este trabajo y le agradecemos su atención. Espero que haya sido de su agrado. Una feliz noche.